Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Bienvenidos a Expo News. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Expo News, donde cada noche les mostramos el movimiento que se genera en esta feria internacional, Expo Cruz 2013, la más importante de Bolivia y una de las destacadas del continente. Nos encontramos en el pabellón Santa Cruz. Vamos a darle a conocer las empresas nacionales que tienen sus productos bolivianos y también extranjeros. Acompáñenos a recorrerlo todo esto por Expo News. El stand es de la urbanización Santa Cruz de la Colina. Este proyecto está ubicado en el Urubó, a 1000 metros sobre el camino que va por Hongo. El pabellón Santa Cruz se ha convertido en un buen espacio para vender y promocionar nuevos proyectos de viviendas, condominios y terrenos de la ciudad. Es un proyecto que tiene una superficie total de 70 hectáreas, donde tenemos el 50% de la superficie total cedido para calles, avenidas y áreas verdes. El diseño urbanístico de este proyecto se elaboró con relación a la arboleda que había en el mismo terreno. Muchos empresarios aprovechan los días de Expo Cruz para brindar información a sus visitantes. Es uno de los personajes más reconocidos en Santa Cruz. Arranca sonrisas por lo lanzada que es. Stephanie Brigitte también es parte de la feria, trabaja para un banco. Let's talk about love. Let's talk about love. Let's talk about you. Let's talk about you. Let's talk about love. Hey. Let's talk about love. Hey. Let's talk about me. Hey. Let's talk about me. Los reconocidos personajes humorísticos como Stephanie Brigitte y la propia robaron risas, aplausos y todo el cariño de los visitantes de Expo Cruz, brindándoles un show de juegos entretenidos en el stand de Banco Visa. Nos encontramos con dos grandes del medio artístico. ¿Cómo se sienten de estar aquí esta oportunidad en Miss? Yo me siento con los morocos ya medio endurados, pero te cuento que feliz y contenta nomás de ver tanta gente hermosa acá a la feria. Es interesante ver a los empresarios nacionales y extranjeros haciendo negocios en la Cámara de Industria y Comercio. Citas, entrevistas, propuestas, las ofertas, todo lo que sucede cuando gente con productos y servicios interesantes que ofrecer se encuentran con gente interesada en investir. Esto es la rueda de negocios de Expo Cruz. Hoy jueves 26 de septiembre, desde las 8:30 de la mañana, se llevó a cabo la segunda jornada de la Rueda de Negocios Internacional de Bolivia, en las instalaciones de la Cámara de Industria y Comercio CAINCO. Cecilia Peredo, jefe de operaciones de esta institución, nos dio la agenda programada para este día. El día de ayer hemos concluido con una jornada bastante exitosa, con un monto en intenciones de negocios declarado por las empresas de alrededor de 92 millones de dólares según las estimaciones, que supera las cifras del año 2012, que fue 81 millones de dólares en la primera jornada de negociación. Este segundo día, jueves 26 de septiembre, estamos trabajando y acompañando a las empresas para que ellas puedan concretar montos interesantes y que podamos estar superando la meta de los 192 millones del año pasado. Pero las empresas, están haciendo su trabajo y esperamos que tengan muy buenos resultados. Hasta el momento, ya se han inscrito alrededor de 1090 empresas. Bueno, el día de ayer concluimos con 4.150 citas de negocios. El día de hoy estimamos de que se van a dar cifras muy similares, quizás alrededor de las 3.900. Pero vamos a ver cómo concluye porque las empresas están negociando, las citas se están haciendo y también, están todas las citas espontáneas que llamamos nosotros o informales que se van dando en las diferentes áreas de espera y eso también se va contabilizando al finalizar del día. Los empresarios buscan proyectarse, dar a conocer sus productos o servicios y entablar negociaciones. Lo que estamos buscando son todo tipo de empresas alimenticias, químicas, farmacéuticas que estén interesados en sacar sus productos con un envase novedoso al mercado boliviano. Lo que nosotros pretendemos de esta red de negocios es innovar un nuevo producto que se ha traído desde España
que es totalmente innovador, es elegante, económico y es un producto que viene sumado en sí al apoyo que hay a nivel mundial de la ecología. Estamos integrándonos al rubro un poco más de la construcción y me parece una ventana muy factible para que nosotros conozcamos a personas que también se dedican a la inversión en esta área. En el pabellón 4 de la Feria Exposición, los visitantes podrán encontrar la propuesta de importadores de China, Perú, Bolivia y de Venezuela, que participa por primera vez de la Expo Cruz. Para nosotros es importantísimo esta primera presentación de Venezuela Exporta acá en la ciudad de Santa Cruz, tomando en cuenta que ciertamente va a ser para nosotros un reto. Para nosotros es importantísimo poder establecer negocios en el área de Santa Cruz, tomando en cuenta, como lo dijo el compañero Evo el día de la inauguración, nosotros tenemos que apoyar el sector público, el Estado debe apoyar al empresario para que el empresario a su vez nos genere una calidad de vida en nuestro sistema social. Es fundamental para nosotros promover Venezuela Exporta. Tenemos, como verás, dentro de nuestro esquema de promoción, empresarios privados, empresarios públicos, pequeños, grandes, la participación importantísima en la rueda de negocios de CAINCO. Para nosotros es fundamental este tipo de promoción, es necesario establecer nuestra presencia en cada uno de estos esquemas de presentación de empresarios. Los importadores chinos apuestan por hacer negocios con Bolivia, ofreciendo productos que apoyen la industria nacional. Primer día la gente dice que estas máquinas son muy interesados porque ellos antes todo con mano, ahora puede todo con máquina automática, sale más cosas. Quiere la gente de Bolivia conoce los productos de China, muchas cosas de la máquina por la dólar. Hace 100, 200, 500 mil modelos para ropa, para jeans, para gorro, todos, muchos modelos puede hacer. Es el paso obligado de todos los que ingresan en la Expo Cruz. Algunos le llaman boleteros y en la feria tienen el nombre de receptores. Hoy vamos a conocer su trabajo desde dentro. Somos más de 100 personas que trabajamos en todo el campo ferial. ¿Y cuál es la capacitación que le dan a ustedes los receptores? Bueno, la capacitación es sobre la entrada, que cada día siempre tiene diferentes precios, diferentes cortesías, vales, credenciales. Y esas son la capacitación que nosotros tenemos constantemente. Los boleteros y boleteras de la feria se capacitan con un mes de anticipación en diversos temas para la recepción del público. Antes de comenzar el mes de septiembre ya estamos capacitándonos, estamos organizándonos bien, poniéndonos de acuerdo para tener un buen acceso a comodidad más que todo a todo el personal que llega a la feria Expo Cruz. Como todo trabajo, tiene sus lados buenos y malos. Lo más difícil es que la multitud de gente que tenemos que atender. Lo mejor de todo de la feria es que la gente está muy encantada con la feria, la visita, más que todo la felicidad de ver a la familia que viene a disfrutar lo que es la feria. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, para mí es un gusto ser su anfitrión en Expo News. Aún quedan 3 días de feria para seguir recorriéndola. Muy buenas noches, nos vemos mañana.